Ayer las damas tuvieron un excelente desayuno y tremendísimos los reportes, y gracias a Dios por quienes participaron en hacer la comida, los alimentos. Se llevaron un 10, hermana Lulú, hermana Eloy. Amén, aleluya. Gloria a Dios por siempre. Muy bien. Vamos a trabajar en la Escritura. Amén. Vamos a trabajar en la Escritura. ¿Me prestas una Biblia para Iván, hermano, por favor? Aleluya. Vamos a tener un momento intenso, porque vamos a abrir la Escritura. Cuando el Señor entró al huerto de Getsemaní, era de noche, y ahí cada momento tuvo la Escritura lo describe como intenso, fuerte. Vamos a dejar que la Escritura le hable al cuerpo de Cristo. Voy a pedirle a Iván que se ponga de pie y ponga la Biblia así sobre la palma de su mano. Muy bien. La primera fotografía que les presento es que allí está una persona sosteniendo ese libro. Esa persona puedes ser tú, yo, él, ella, alguien. Y ese libro es la Biblia. Queremos darnos cuenta qué relación guarda él, la persona, Iván, con el mensaje de este libro de la ley del Señor. Quiero darme cuenta qué piensa Iván en su interior, en su corazón. Si lo puedo explicar en otras palabras, es: yo veo el libro o el celular ya como libro digital, la Biblia digital. Yo veo el libro, el texto en la mano, pero ¿estará en el corazón? En el corazón no es digital. En el celular es digital. En la red es digital. Entonces, hoy en día vemos a personas con el libro en la mano, el celular en la mano. Inclusive hay una camaradería entre quienes usan la Biblia y, ¿verdad?, puede haber elegancia al traer la Biblia, salir a la calle, etc. Nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesucristo es el ejemplo maestro, es el original, es el Hijo de Dios que nos dijo cómo guarda Él en su corazón la palabra, la profecía, la palabra profética. Vamos a ver al Señor Jesucristo en su intimidad con la Escritura, en su intimidad con el Espíritu de la palabra. Vamos a ver que cuando Él habla, saca las cosas de su corazón. La persona, el Señor, está sin ocultar nada. Y lo vamos a ver en el huerto de Getsemaní en un momento difícil, grave, crítico. Él mismo lo calificó como agonía hasta la muerte. ¿Qué tiene que ver esta imagen conmigo?
Bueno, usted trae el libro también. Pero en ocasiones la religiosidad nos da un aire de superioridad. Queremos darnos cuenta si el Señor Jesús, cómo guardaba su condición. Él se sometía a la palabra, o él manipulaba a todos, hasta a su padre cuando oraba, o él era más religioso que los fariseos, religioso y su Biblia. Vamos a darnos cuenta que aquí es sencillo el panorama, hermanos, es sencillo el panorama. Vamos a ver el gobierno de la palabra que emana de la palabra en la vida de la persona, del individuo, en el corazón, comenzando por la persona del Señor, quien al abrir la Escritura nos va a dar el ejemplo. Amén. Toma asiento, por favor. Y abrimos la Escritura en San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 37. Lucas 22, 37. ¿Qué versión es esa? Lucas 22, 37. Si usted tiene una Biblia que tenga las palabras de Cristo en rojo, leerá sobre palabras en rojo, porque es el Señor hablando. Voy a leer. Porque yo les digo, estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea, porque yo les digo, dice el Señor, que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito. Ah, qué tremendo. Siguen dos puntos, se abren comillas, y fue contado entre los pecadores. Se cierran las comillas. Porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Considero que esta cita y esta palabra del Señor es una de las pocas ocasiones o la más contundente cuando Él habla de la palabra y Él o sí mismo o de sí mismo. Es un momento íntimo entre Él y la palabra. Lo primero que expongo aquí es cómo ve Él la voz de los profetas, la voz de los salmos, la voz del Pentateuco, que Él no tenía el Nuevo Testamento como nosotros, Él tenía el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo ve Él la palabra escrita? Él dice que lo que está escrito es su autoridad. Él se somete a la autoridad de los profetas, de la palabra de los salmos, de la palabra mesiánica, de las profecías acerca de Él, de lo que escribió Moisés. Él se somete, se sujeta. Él a la palabra le va a llamar la voluntad del Padre. Todos esos puntos, yo espero que cada creyente los identifique, reconozca y los tenga. La palabra es autoritativa
y es la voluntad del Padre para el creyente. ¿A qué grado? ¿Cuál es la expresión de un creyente respecto a la palabra? En las palabras de Jesús, Él se expresó así: lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Qué tremendo es estar con esa mentalidad, estar sujeto a ello. Qué tremendo reconocimiento le da el Señor a la Escritura. El Señor pareciera que vive en el interior de la palabra, se mueve en el interior de la profecía, camina sobre los documentos, sobre los textos, identifica la voz de cada profeta y el mensaje relativo a él. Hermano, esta es la escuela que tiene el Señor y es la escuela para su cuerpo. No es solamente o meramente tener una Biblia y ya. No es tener tampoco muchas Biblias. Es llegar a este grado, a esta intimidad, a este nivel. Cuando tú dices, esto es acerca de mí, esto es acerca de mí, esta es la voluntad del Padre para mí. Pero ¿qué? ¿Qué? Mire el complemento, mire cada frase de ese texto del 37. Aquel que cree a cada palabra que sale de la boca de Dios significa o entiende o está parado sobre este fundamento verdadero. Creo y me someto a la Escritura, porque la Escritura es palabra verdadera, palabra que obra en mí, palabra que la puedo vivir, y a esto, todo esto reúne la idea del verbo cumplirse. Cumplirse. Jesús señaló que todo lo escrito acerca de Él es para que se cumpla en Él, en Él. Debemos estudiar esto, porque los religiosos o las religiosas no se van a acercar tanto a la Biblia como lo hizo el Señor. Eso es respetable. Nosotros nos debemos acercar tanto como el Señor lo hizo. No poner rayas, no pintar fronteras, no hacer comparativos, comparaciones. ¿A qué grado, pastor? ¿A qué grado me hago creyente? ¿A qué grado todo el mundo, ¿sabes? ¿A qué viene a la iglesia? A que se le resuelvan los problemas con una palabra. Venga a la iglesia diciendo, he leído el texto bíblico y estoy creyendo que esto se cumpla en mí porque está escrito para mí. Está escrito para mí. Diga conmigo, está escrito para mí. Por ello, esta palabra del Señor es previa a su oración en el huerto de Getsemaní. Pero ¿cómo entró a esa noche? ¿Cómo entró a ese lugar? Conociendo la voluntad de Dios para él. Recuerda, la voluntad de Dios está escrita. Jesús dijo, acerca de mí, y Jesús dijo, se cumple en mí. Entonces,
¿cuál es el sentido de que la palabra hable acerca de la voluntad de Dios y sea específica para Jesús o para ti? Tanto Jesús como tú se deben posicionar, alinear, mantenerse en la voluntad de Dios. El huerto de Getsemaní, ahora sí vamos a entrar. Vean el versículo 38. Habiendo dicho eso, el Señor dice, ellos le dijeron, o sea, sus discípulos, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Jesús respondió, basta. ¿Qué quiere decir eso? Que no es la voluntad de Dios tomar la espada. Lo escrito es autoritativo, pero los demás discípulos están muy lejos del entendimiento, del conocimiento, de la percepción de la voluntad de Dios. El Señor Jesús es el que está guardándose en medio de su grupo de los 11 discípulos, está guardándose de que los discípulos no lo desvíen de la voluntad de Dios. Eso es por parte del Padre a quien Jesús está orando, la voluntad de Dios. También por parte del Espíritu Santo, sobre la misma escritura, es la guianza del Espíritu Santo. Jesús oró al Padre y el Espíritu le dio la guianza, que es permanente. Está allí el Espíritu en él, sobre él, la guianza. Vamos a desarrollar esa noche en el huerto de Getsemaní bajo el enfoque o bajo este punto mayor o principal, la voluntad del Padre. Versículo 39, Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. A ver, Iván, lee lo que Jesús les dijo a sus discípulos como si fuera una palabra para la iglesia. Oren para que no caigan en tentación. Ese es el mensaje, la predicación en el huerto de Getsemaní. ¿A qué nos traes, Señor, a estas horas de la noche? Pastor, es culto matutino dominical, traemos a los niños, traemos a los invitados, traemos a los familiares. Todavía huele a año nuevo y nos dan un sermón que fue dado en la noche. Tiene elementos intensos, tiene elementos de angustia, de agonía. Pastor, metámonos en el huerto de Getsemaní. No estamos en el desierto de la tentación, estamos en el huerto de Getsemaní. No se pueden comparar. Estamos en el huerto de Getsemaní. Vean el sermón, vean la palabra que da el Señor a sus discípulos. Oren para que no caigan en tentación. Luego, sigo leyendo en el versículo 41, se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y allí se arrodilló y oró. Y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, aquí debemos definir lo siguiente. Cuando el Señor Jesús dijo, para que no caigan en tentación, oren. ¿Cuál tentación? ¿Cuál tentación? Por lo general pensamos en asuntos de la carne, de los deseos, ciertos placeres, ciertas cosas de esas a escondidas o a oscuras. Por lo general descontextualizamos
o le ponemos al texto una idea que traemos nosotros de antemano. Debemos mantenernos en el texto y en el contexto. Contexto quiere decir entorno o ambiente. Esta palabra tiene su propio ambiente al cual pertenece. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dice oren para que no caigan en tentación? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es la situación dramática? Bueno, vamos a ir a Marcos capítulo 14 porque este momento está en varios evangelios. Vamos a recorrer varios evangelios, Marcos capítulo 14, y vamos a leer el versículo 34, 14:34. Aleluya. Marcos 14:34 dice, les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte, quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró que, de ser posible, no tuviera que pasar por ese momento. Decía, Abba Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro, ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Y vean la palabra, el mensaje que el Señor Jesús trajo a los discípulos en este huerto de Getsemaní. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cuál tentación? Y tome nota de lo siguiente. La tentación de derribar la voluntad de Dios. ¡Wow! Todo esto es fiel al contexto. Todo esto es fiel al contexto. Leímos al principio que Jesús dijo, lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Los discípulos pensaron en espadas y el Señor dijo, basta, esa no es la voluntad de Dios. Jesús entonces estaba atento al momento en que él estaba pasando, comenzó a angustiarse profundamente, sus emociones comenzaron a desencajarse. Entró en una situación que nunca antes había experimentado en carne propia en su humanidad. Y comenzó a orar al Padre y le dijo, Padre, aparte de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mientras los discípulos oraban como a distancia de un tiro de piedra. Luego llega el Señor y les dice, oren, velen, estén alertas, manténganse despiertos para que no caigan en tentación. Y los soñolientos así, pues ¿cuál tentación? Aquí no hay helados, no hay música, no hay. Y todo el mundo piensa en las cosas básicas, placer en esto, placer con alguien, hacer esto, aquello. No. La tentación de derribar la voluntad de Dios. Y allí muchas personas que cargan una Biblia andan despistadas, no saben ni de qué clase, ni de qué tipo, ni concretamente a qué se refería el Señor con esa palabra. Es la tentación de derribar la voluntad de Dios.
El Señor Jesús se puso de rodillas, mira, ponte de rodillas, hermano. Allí estaba en agonía y decía, Padre, Padre, Abba, Padre, ojalá que pases de mí esta copa. Hazla pasar. Pero no. Quiero que se haga lo que dice tu voluntad, no la mía. ¿Ves el problema allí? Ahí está el asunto. Jesús está en una situación en donde está orando. Por eso Él nos revela que es orando, no ceden. Orando, no ceden. Fíjense, aquí hay un verbo muy interesante y a la vez no está traducido en la forma más contundente. Dice el versículo 38, para que no caigan. Oiga, el verbo caer, uno dice, ¿cómo que nos vamos a caer? No está traducido en su forma más espléndida o más nítida, prístina, clara. Les voy a dar el verbo que sí es mucho mejor en significado. Es para que no sucumban, el verbo sucumbir en tentación. Entonces, el verbo sucumbir quiere decir rendirse o ceder ante una presión, dejando de oponer resistencia. Pues ahí estaba la crisis, la agonía. Subió, hizo tanta presión esa lucha a nivel de su mente que sus poros en su cabeza, en su frente se abrieron y sus gotas de sudor estaban mezcladas con sangre. A eso se le llama sudor sangriento. Sudor sangriento. Cuando el Señor se levantó de allí, estaba bañado en sangre, era una masa llena de sudor sangriento y no le habían dado todavía ningún golpe o bofetada. Todo ese cuadro está en el huerto de Getsemaní, pero está a oscuras porque era de noche. Pero vean la agonía. Gracias. Pero nosotros, ¿cómo andamos? ¿Cómo queremos resolver nuestra fidelidad a la palabra? El Señor fue fiel a la palabra cuando Él conoció la autoridad de la Escritura y dijo, eso es acerca de mí y eso se cumple. Pero vean la realidad, en el huerto de Getsemaní, Él estaba agonizando hasta la muerte. Pero ¿cuál es el problema? Uno dice, ¿de qué se trata esto? Puede haber personas aquí que nunca habían leído lo que pasó en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué hay sangre que corre mezclada con sudor? ¿Por qué hay un sudor sangriento? Por la batalla en su mente. La batalla de que si derribo o no la voluntad de Dios, si derribo o no, esa es la tentación. Sucumbir es dejar de oponer resistencia. También quiere decir, en esta figura, en los deportes, ser derrotado un equipo deportivo. ¿Cómo les fue? En el béisbol ayer, los Yankees y los Charros, alguien ganó, alguien fue derrotado como equipo. La derrota viene por dejar de oponer resistencia. Pero estaba solo. No es luchar con carne y sangre. No, Pablo lo dijo, no es luchar con carne y sangre.
Señor, pero ¿por qué estás sudando sangre? Ay, mis hijos dormilones. La de la mochila azul. No, hermanos. Por ello, estamos trazando por qué el Señor Jesús tiene esas reacciones físicas, humanas, porque hay una batalla en su mente. Pero vean, Lucas, vuelvo al punto inicial, Lucas 22, 37. Toda persona que no tenga a la Biblia como la voluntad de Dios, hermano, no es lo que dice ser ni lo que parece ser. Está confundido, está derrotado. Vean 22:37, porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito. Qué tremendo lugar le da el Señor a la Escritura, a la palabra. Yo sé que hay una cultura que se mejora porque aumenta el conocimiento y ahora ya estamos en la era digital de la información, los cañones de luz, las diapositivas, esto y esto. Pero la palabra autoridad, ¿dónde está? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Quiénes de ustedes dirían es la autoridad en mi vida? Y la autoridad final. Pero si tú y yo comenzamos a hablar que es que, pastor, usted la usa para pedir diezmos y ofrenda y usted, no, ya. No estamos en el mismo nivel. Y es que, ¿por qué tenemos que venir y por qué la iglesia existe? Y yo tengo otra mentalidad. El Señor Jesucristo nos enseñó en el huerto de Getsemaní que aún Él mismo tenía que mantenerse atento a la Escritura para estar consciente de la voluntad de Dios para su vida. Es una relación directa, Padre, voluntad, Escritura, palabra, y yo estoy allí. ¿Por qué el Señor Jesús pensaba eso? ¿Por qué el Señor Jesús pensaba eso? Si tuviésemos un diálogo con el Señor Jesús, si yo hubiera sido José de Arimatea o Nicodemo o uno de los que Él sanó de lepra, yo le diría, oye Señor, qué interesante eres tú, eres una persona muy interesante, veo que sanas tan fácilmente, veo que curas a la gente, pero ¿por qué tienes que hacerle caso a un libro, a unos rollos del profeta Isaías? ¿Por qué tienes que hacerle caso al Pentateuco? Ya el Señor discernió mi corazón, ya sabe por dónde voy, ya sabe. Y Él descubrió que hubo personas que nomás querían ver señales y señales y señales y señales y señales. Y el Señor dijo, es que este libro es la voluntad de mi Padre para mí. Este libro tiene unas palabras que se van a cumplir en mí. Entonces aquí la cosa no es en qué iglesia estás, no. Primero es, ¿qué es este libro para ti? Porque para Jesús fue la voluntad de Dios.
Para Jesús fue profecía. Para Jesús fue palabra viva. Para Jesús fue palabra eterna. A tal grado que Él creyó que lo que está escrito se cumple. Eso es lo que nos hace estar en Jesús o no estar en Jesús. El Jesús que yo predico tiene Biblia. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Y el Señor Jesús que yo predico está en la Biblia, y el Señor Jesús que yo predico dijo que encontró la voluntad de Dios en la Biblia. Así es. Así es. Y cuidado, porque esta Biblia dice, ni te atrevas a quitarle o a ponerle, porque vienen maldiciones. Entonces, dice el Señor, y fue contado entre los pecadores. ¿Y esa palabra dónde está? Está en Isaías 53:12. Isaías 53:12, vamos para allá. Aleluya. Isaías 53, versículo 12. Isaías profetizó acerca del Mesías venidero. Dijo que iba a nacer de una virgen de Israel. Dijo en qué lugar iba a nacer. Y tú, Belén, Éfrata. Y dice, por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Aleluya. Aleluya. Orará en favor. No es ruega María por nosotros. No. Es el Señor orando a favor de nosotros. El Señor, ya el Señor oró. Y entonces los pecadores comenzaron a ver la luz. Aleluya. Ahora regresa a Lucas 22. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Vamos a darnos cuenta de que este momento de orar tuvo un desenlace, un final, y vamos a darnos cuenta de ese final. Pero no es nomás que el final es dejar de orar. No, ese no es el final al que me refiero. Tampoco el final significa se levantó de orar. No, el final, vean cómo dice la palabra. 42, y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. Y se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Sabes qué significa este momento? Significa la paz de haberse rendido a la voluntad de Dios. La paz de rendición, la paz de haberse rendido a la voluntad de Dios. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 45. Cuando Jesús se levantó después de orar, ¿qué quiere decir? Ahora sí, físicamente se levantó después de orar. ¿Por qué ya se levantó?
Porque es hora de levantarse. ¿Por qué? Porque la victoria está ganada acerca de la voluntad de Dios. Ya la victoria está ganada acerca de la voluntad de Dios, y ese es el asunto con todos nosotros, con cada uno. Ese es el asunto. Vean el proceso, vean el momento, vean de qué se trata eso de mantenerse en la voluntad de Dios. La palabra profética, la Escritura nos dice, esto está escrito para que se cumpla. Y uno comienza a repeler, a rehusarse a. Y el Señor Jesús, por eso dice el texto que fue tentado en todo como nosotros. Y esa hora de la tentación era sobre la voluntad de Dios. ¿La derribo o no la derribo? ¿La derribo o no la derribo? ¿Qué dice la voluntad de Dios? Que está escrito que yo sea contado entre los pecadores. ¿La derribo o no la derribo? Pero cuando tú estás en una situación así, en una encrucijada, en una Y donde se abren dos caminos, no estás con una sonrisa, no estás regocijándote, no, estás en una lucha, estás en una batalla, hasta que tú dices, me someto a la voluntad del Padre. Llega la paz de rendición, y entonces el Señor se pudo levantar porque tiene la victoria ganada. Y regresó lleno de las gotas de sudor sangriento. Pero fíjense, versículo 45, cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan. Eso es sucumbir. Eso quiere decir ceder, rendirse o someterse a a la tentación. La tentación es contrario a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que el Señor Jesús, tanto Él como cualquiera de nosotros, conoció la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Es tan real la tentación como tan real la voluntad de Dios. Y la Escritura está del lado de la voluntad de Dios, no de la tentación. La Escritura no te guía a la tentación. La Escritura no es ambigua. La Escritura no es confusión. La Escritura no es error. La Escritura es verdadera, es verdad, es fiel, es confiable. La confrontación, pero más bien es el encuentro, es le haré caso a la palabra, me someteré a la Escritura, viviré por ella, andaré por ella. Y la tentación nos dice, ¿pero qué dirán de ti, tu esposa o tus hijos, tus hijas, tu esposo, los compañeros de trabajo? Ahí está la agonía, el sudor sangriento que tuvo el Señor. Todo esto está allí en ese monte. Ahora vamos a Marcos 14, San Marcos 14. Versículo
47. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién fue el que usó esa espada romana? Fue Simón Pedro. ¿En qué momento usó la espada? ¿En qué momento usó la espada? En los evangelios se nos narra, te lo voy a narrar de forma rápida, que Judas trajo a la turba de hombres armados, que era una cohorte romana, mínimo 300 soldados, máximo 600 soldados, con sus armas romanas, fuertemente armados, con linternas y antorchas, porque era de noche. El Señor Jesús se les adelanta al grupo de sus discípulos, encuentra a la turba y les dice: ¿a quién buscáis? Y entonces ellos le responden: a Jesús Nazareno. Y luego el Señor les dice: yo soy. Salió tal poder de la palabra del Señor que todos los soldados retrocedieron, no pudieron resistir a la fuerza de la palabra, cayeron tumbados, pegada la espalda al suelo. En ese momento Pedro vio la oportunidad, pues al ver tantas espadas, y tomó una espada romana y entonces se dirigió hacia un personaje. Ahora, vea, estaba oscuro. ¿Por qué Pedro se dirigió hacia un personaje en específico, que era Malco? Porque Malco era el portavoz oficial del sumo sacerdote, por medio del cual el sumo sacerdote lanzaba todas las amenazas y acusaciones y pruebas en contra del Señor. Cuando Pedro vio la oportunidad e identificó a Malco, se le dejó ir y le dio un espadazo, pero con la intención de cortarle la cabeza. Pero solo le cortó la oreja derecha. Dice el texto, dice la narrativa, que el Señor Jesús reprende a Pedro, le dice: regresa la espada. Y luego dice que sanó a Malco imponiéndole manos con fuerza. Esa es la expresión en el texto original. Y lo sanó. La pregunta es: ¿por qué sanó Jesús a Malco? ¿Nomás porque había sangre? No. Sangre, ay. A ver, trata de encontrar una oreja caída al suelo en medio de la oscuridad entre tanta gente. Pero dice que lo sanó. ¿Pero por qué sanó a Malco? Porque el hecho de haber robado un arma romana militar ya condenaba a Pedro a muerte. Y el hecho de haber atentado contra la vida de un oficial, una figura pública del templo, también lo condenaba a muerte. El Señor sanó a Malco para quitarle los cargos en su contra a Pedro. Y siguió adelante todo el proceso del arresto. Pues ya tiene oreja nueva, ya no hay cargos contra Pedro. Fíjense, casi nadie sabe eso, casi nadie se da cuenta de esos asuntos históricos, pero Pedro, ya por ese hecho de haber tomado una espada romana, era sentencia de muerte. Y el Señor Jesús sanó a Malco. Pero vean lo que está en el versículo 51. Ya estamos en la recta final. Cierto joven seguía a Jesús, cubierto con solo una sábana. ¿De qué material era la sábana? Era de lino fino egipcio, una sábana de mucho precio, de uso de una sola vez. Pero cierto joven le seguía a Jesús, cubierto con solo una sábana. Cuando lo aprendieron los soldados, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. ¿Alguien sabe quién es ese joven en el huerto de Getsemaní?
Tú sabes, hermano Iván. Hoy va a quedar revelado ese misterio. Decía que cuando el Señor Jesús dijo, yo soy, la primera vez el impacto del poder que salió de esa palabra tumbó a los soldados. Y luego ocurrió el hecho de Pedro, los hechos de Pedro y el Señor Jesús sanando a Malco. De hecho, el Señor Jesús repitió el yo soy 2 veces. Cuando eso ocurrió, salió tal poder de la boca del Señor que este muchacho joven, desnudo, envuelto en una sábana de un solo uso, se trató de un joven que estaba en un sepulcro y resucitó. Los judíos enterraban los cuerpos desnudos, envueltos en esta clase de sábana. Una sábana carísima de lino fino, era un lienzo, y podemos ver en el capítulo 15 evidencia de esto. Marcos 15:46. Aleluya. José de Arimatea, José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana, la misma clase de sábana que había comprado, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. El cuerpo fue envuelto, desnudo, fue envuelto en la sábana. Así enterraban los judíos. Pues ese joven resucitó. Oyó la voz del maestro. Los muertos oirán su voz y se levantarán. Entonces dice que comenzó a seguir a Jesús. Lo identifican los soldados y lo agarran. Los soldados ya no quieren saber de otra resurrección porque ya están tratando de cómo erradicar eso que el Señor Jesús les venía diciendo, resucitaré. Pues ven a este joven, y este joven deja la sábana y corre desnudo. Vean el poder del Señor, el yo soy, el que soy, en el huerto de Getsemaní. ¿Saben? Este poder es el mismo poder que el cuerpo de Cristo tiene, que la iglesia tiene, está depositado, reside en la iglesia. Es el poder de su muerte y su resurrección, es el poder de su palabra. Pero vean cómo el Señor Jesús se sujeta a la Escritura. El Señor Jesús medita en la palabra, y todo lo que Él respondía estaba soportado por una palabra profetizada. Es hablar una palabra profetizada que seguía y sigue viva y eficaz. La usó. La misma palabra dice en Isaías que él tenía que enmudecer, quedarse callado. ¿Y sabes qué? Lo hizo. Lo hizo como cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Pastor, no sé cuándo hablar ni cuándo callarme. Está escrito cuándo deba callar y cuándo debe hablar. Hágale caso a la palabra. Aún esos detalles mínimos están allí. ¿Cuándo quedarse callado? Está escrito cuándo debe quedarse callado. Pues vemos al Señor. Y entonces lo llevan ante Caifás, Anás, Pilato, Herodes, lo azotan en un patio, lo azotan en otro patio,
y luego sigue el camino hacia el Gólgota, el monte de la calavera. Todo eso es guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía qué clase de muerte iba a morir. Todo eso fue el estar en conocimiento de la voluntad de Dios. El momento difícil fue, ¿la derribo o no la derribo? ¿La derribo o no la derribo? Comenzó a sudar sangre. Finalmente el ángel lo fortalece. Un momento de paz, paz de rendición. Me rindo a la voluntad del Padre. Que se cumpla en mí lo que está escrito acerca de mí. Hay un texto que dice que el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero vean la actitud. Yo no estoy diciéndole al cielo, te estoy esperando, mira, no, así no es la actitud, esa es la actitud religiosa. Los religiosos dicen, no ha pasado nada conmigo, no ha pasado nada conmigo. Ah, pues vamos a seguirle como ando. No. La voluntad del Señor está escrita. No, es que yo casi no leo la Biblia. ¿Ve? Es en relación con ese libro. Es en relación con ese libro. Es en relación con la palabra de ese libro. Pues el Señor Jesús siempre guardó la palabra. Amén. Y el Espíritu Santo lo llevó hasta la cruz y muerte en la cruz. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias al Señor porque por esta palabra sabemos que gracias a su muerte redentora, muerte en la cruz, Él cargó en su cuerpo, en el madero, con todas las actas de maldición que estaban en nuestra contra. Amén. Todo aquel que conoce la Escritura sabe que la voluntad de Dios se cumplió en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque ahora anunciamos el sacrificio de Cristo vivo, verdadero, aceptado por ti. Allí tú derramaste tu ira. Allí, Señor, fuiste justo. Señor, allí pudiste ver el precio, el pago por nuestra paz. En Cristo Jesús, Señor, gracias, Señor Jesús, por ser el Cordero inmolado en esa cruz, en ese sacrificio. Señor, y nosotros, Señor, tú tomaste nuestro lugar, fuiste el Cordero sustituto. Señor, ahora nosotros, Señor, nos dedicamos a ti. Yo quiero que usted comience a dedicar su vida al Señor, a rededicarla, a tomar en serio la Biblia, a tomar en serio la Escritura. Señor, hacemos votos, hacemos compromisos, Señor, para rededicar nuestra vida a ti. Ya no más oponernos a la voluntad de Dios. Señor, soltamos nuestra vida y tomamos tu palabra. Sometemos nuestra vida a tu palabra. Diga conmigo, hágase la voluntad de Dios en mi vida. Cúmplase en mi vida el propósito del Eterno. En el nombre de Jesús. Padre, ya no vamos a sucumbir, caer o entrar en tentación, porque conocemos lo que está escrito acerca de nosotros y lo que es para nosotros. Teniendo esa verdad, teniendo ese faro de luz, no nos vamos a perder,
no vamos a ceder, Señor. Y Padre, hago el llamado, dando y habiendo dicho el mismo mensaje del huerto de Getsemaní, a que la iglesia ore y desarrolle esa vida de oración, esa vida de comunión íntima con el Padre, en lo individual, en lo colectivo. Es una vida de oración, es como la respiración del Espíritu, Señor, y una vida de intimidad con la palabra, como alimento de justicia, como alimento de fe, como alimento de paz, en el nombre de Jesús. Señor, hoy, Señor, toda confusión queda desterrada de la mente, del cuerpo, de la iglesia. Toda confusión no prospera, porque hemos abierto la Biblia y hemos visto con toda claridad al Maestro. Señor, gracias, gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y vamos así de pie. Hay una escritura que ayúdenme a encontrarla, donde dice que las mujeres que lo seguían le servían de sus bienes. Quiero ver. Lo servían de sus bienes. Hay una palabra que tiene que ver con este momento. Amén. Es Lucas 8, Lucas 8. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Recursos, esa palabra genérica es positiva, es una palabra que define bienes, etcétera. Pero vea lo siguiente: las personas que eran mujeres, estas damas, estas mujeres que seguían al Señor, habían sido sanadas, ya. Habían sido liberadas de espíritus malignos, ya. Pues comenzaron a dar de sus propios recursos ofrendas al ministerio del Señor. Las ofrendas son recursos que usted transfiere al ministerio del Señor. A veces le ponemos énfasis a la cantidad. ¿De a cuánto nos toca, pastor? A ver, ¿de a cuánto nos toca? ¿De a cuánto nos toca, pastor? No es así. Le pongo énfasis a las dadoras de este texto que han sido liberadas de todo lo que les impedía vivir y vivir bien, y ahora pueden dar con liberalidad. Amén. María Magdalena, ¿quién te sanó? El Señor y su ministerio. Oye, mujer, ¿quién te liberó de 7 enfermedades o 7 demonios? El Señor y su ministerio. ¿Y por qué lo sigues? Hasta la pregunta es en balde. ¿Me liberó? ¿Y por qué le das? Porque así son las personas libres que han sido liberadas. Por eso esta escritura
es ver la participación de ellas y ellos, y principalmente ellas, que atendían con sus propios recursos. Amén. Y se menciona aquí a mujeres pudientes, importantes. No es correcta la idea de que el Señor Jesús era pobre y mendigaba, no, hermanos. Tenía a mucha gente que le daba. Yo no me avergüenzo de que me den. Estoy en la misma situación ministerial, porque el Señor Jesús trajo el ministerio. Amén. Así que el Señor Jesús le pudo recibir a una viudita 2 monedas. 2 monedas. Amén. Como le pudo recibir a estas mujeres recursos enormes para alimentar a todos los discípulos hambrientos. Amén. Aleluya. Así que vamos a participar de nuestros recursos. Amén. Vamos a decir Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre todos vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.